Gracias a Dios. Aleluya. Alabe y glorifica el nombre del Señor, hermanos. De veras que hay que meditar en esto, hermanos. Meditar en esta palabra que el Señor ha puesto en el corazón nuestro para compartirla con ustedes. Y decirle al Señor que nos ayude, hermanos. Amén. ¿Cuál es su pronóstico para hoy, mañana y pasado mañana? Y se le quiere seguir, hermanos, la próxima semana. ¿Cuál es su pronóstico? Aleluya. Lo quiero llevar a el libro de Santiago, hermanos. Santiago, aleluya, el capítulo 4, del versículo 13 al 17. Ahí lo tiene, hermanos. Santiago 4, del 13 al 17. Prepare su Biblia y vamos a gozarnos en esta tarde a través de la palabra, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes que ya se ha conectado. Dios bendiga a los que se van a conectar, que también puedan tener este tiempo, hermanos. Es importante dejar lo que estamos haciendo. Amén. Y sentarnos a meditar un poquito en la palabra. Amén. Que el Señor nos dirija y nos guíe. Dice así el apóstol Santiago, capítulo 4, del versículo 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Alabe y glorifique el nombre del Señor, hermanos. Dios quiera que nuestro corazón sea tocado en esta tarde, noche ya, hermanos. Amén. Todavía hay claridad. Pero bueno, gloria al Señor, hermanos. Mire, solamente Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Aleluya. Dios no es adivino, hermanos. Dios no tiene una bolita mágica para decirnos lo que va a pasar. Amén. Una de sus virtudes, hermanos, es la omnisciencia. Amén. Todo lo sabe, todo lo conoce. Pero, ¿qué es la omnisciencia, hermanos? Dice el diccionario de la lengua española que conoce todas las cosas reales y posibles. Amén. Y es cierto, hermanos, Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Hay sectas, doctrinas engañadoras, hermanos, que a la gente les hacen creer que hablan con sus antepasados. Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira. Amén. El espiritismo es una secta prohibida por Dios, hermanos. Dice Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándonos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Ese es un mandamiento, una ordenanza que Dios nos da a nosotros para no consultar a ese tipo de personas, hermanos. El uso de medios o de otros intermediarios espirituales para comunicarse con los muertos. Las escrituras prohíben esas prácticas, las cuales son inconsistentes con la obediencia a un Dios vivo. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra. Mire, qué grande es nuestro Dios todopoderoso, hermanos. Y uno de sus atributos es la omnisciencia. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo 139, del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Salmo 139, del 1 al 4. Los aspectos de la total sabiduría de Dios son enfatizados en las Escrituras. Aleluya. Dios tiene conocimiento de todo lo que ocurre en todo lugar, hermanos. Así como está ahorita aquí entre nosotros, está, hermanos, en otro lugar. Aleluya. Y gloria a Dios, hermano, porque Él lo sabe todo, lo conoce todo. El hombre no puede esconder ni sus hechos ni sus pensamientos de Dios. Si la deshonestidad y el engaño de Gehazi, el criado de Eliseo, el profeta, hermanos, le era conocido al profeta de Dios, de ninguna manera estaban escondidos del omnisciente, del Dios todopoderoso, hermanos. Si a Eliseo no estaban escondidas lo que su criado Gehazi estaba haciendo, hermanos, menos para Dios. Aleluya. Ahí está Segunda de Reyes 4:20 al 27. Lo puede usted buscar en su casa, hermanos, porque es una lectura que nos lleva un poquito de tiempo. Pero Dios sacó a la luz en juicio los engañosos planes también de Ananías y de Zafira. Aleluya. Ahí está la palabra, hermanos. Hechos 5, del 1 al 11. Como Dios revela, hermanos, al apóstol Pedro las cosas que estaban pensando, hermanos, Ananías y Zafira. Pero Dios le hace conocer las cosas a través del Espíritu Santo. En las cartas a las 7 iglesias de Asia, el Señor describe claramente no solo sus acciones, sino también sus condiciones espirituales internas. Apocalipsis 2, ahí, hermanos, del 3 hasta el 3:22. Todas las cosas son conocidas por Él, hermanos. No hay nada escondido para Dios. Dios totalmente es sabio en sus planes y propósitos. Él conoce todas las cosas desde el principio. Él en su sabiduría ha planeado la redención de su pueblo, la construcción de su iglesia y el triunfo de su reino. Amén. Dice la palabra del Señor Efesios, hermanos. Efesios 1, del 8 al 10. Que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Y también dice Efesios 3, del 9 al 11, hermanos. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Es estimulante saber que Dios en su sabiduría ha hecho planes que llevará a cabo a pesar de la libertad de elección y voluntad que Él permite ejercer al hombre. Y cuando nosotros le amamos en su sabiduría, Él obra para que todas las cosas nos ayuden a bien. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Hay en la Biblia, hermanos, ejemplos que nos marcan, aleluya, cosas muy interesantes, como esta que estamos viendo en Santiago. Santiago, hermanos, en estos versículos que leíamos, enseña contra la vanagloria de la vida y la jactancia de quienes pretenden tener todo bajo control, cuando el verdadero control está solamente en manos de Dios. Santiago comienza su desarrollo con vamos pues ahora, una frase que se encuentra solo aquí y en el 5:1 también, hermanos. En toda la escritura la frase nos hace recordar a los ayes que Jesús dijo sobre los fariseos, hermanos. Mateo 23:13. Así como los fariseos, como verdaderos ciegos espirituales que guiaban a otros ciegos, no podían distinguir las verdades que Jesús quería entregarles, así tampoco estos negociantes ricos del tiempo de Santiago habían discernido para sí mismos el verdadero centro neurálgico del Evangelio,
la sabiduría de lo alto, hermanos. Dice ahí en el capítulo 3, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aleluya. Para que usted vea los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos de incertidumbre. Pero gloria a Dios, porque la iglesia está viva, la iglesia permanece y conoce, hermano, los tiempos, como Dios nos ha hecho conocer, hermano. Aleluya, que nuestra vida es corta, hermanos. Lo leíamos ahorita, ahí en Santiago, hermanos. Ahí en lo que leíamos en Santiago, dice el versículo 14, ciertamente, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es tan corta nuestra vida, hermanos, que hay veces no nos damos cuenta. Pero ahí está el Señor hablando a nosotros, a nuestra vida, hermanos. Aunque no tengamos referencias directas, es natural pensar que muchos de aquellos que fueron dispersados por causa de la persecución de Esteban, ahí está Hechos 11:19, destinatarios principales de esta epístola se hayan dedicado en la dispersión a los negocios, especialmente al comercio. También es natural pensar que se dedicaron a ofrecer productos y servicios que eran comunes para ellos, pero que eran escasos en las nuevas tierras donde se radicaron. Si así lo hubieran hecho, el resultado habría sido muy promisorio económicamente para esos negociantes emprendedores. Del éxito en los negocios a la vanagloria hay un solo pequeño paso: olvidarse de Dios y centrar todo en uno mismo. Eso es lo que Santiago intenta combatir en sus lectores, hermanos. Aleluya. La vanagloria. La gente le dedica más tiempo, hermanos, a esa vanagloria, que no nos trae ningún beneficio, al contrario nos perjudica. Por eso el cristiano tiene que estar, hermano, bien alimentado con la palabra, para hacerle conocer, hermano, lo que el Señor está permitiendo para nosotros, porque el tiempo no es nuestro. Usted no conoce el día de mañana. Yo no conozco el día de mañana, pero Dios sí lo conoce, hermanos. Dios conoce todos nuestros tiempos. Eso es lo que Santiago intenta combatir en sus lectores. La frase comienza en una sección que está escrita en un tono profético. El apóstol grita sus verdades entre quienes quieran escucharlo, sin preocuparse mucho por el modo en que sus expresiones sean tomadas, ni tampoco en adecuar sus frases a sus oyentes, como para no ofender a nadie, así como Jesús, hermano, lo hizo. Aleluya. Juan el Bautista lo hizo también, hermanos, mirando todas estas cosas, como el hombre se preocupa más por sí mismo. Y Santiago denuncia con dureza a aquellos que se creen demasiado seguros de sí mismos como para hacer planes a futuro, sin tomar en cuenta que el futuro es inseguro y que solo está en las manos de Dios. Solamente a Él le pertenece, hermanos, el conocimiento de las cosas que están por delante. Esta sección intentará demostrar la tontería de sus razonamientos y encauzar a quienes son verdaderos cristianos en el modo cristiano de ver y tratar con el futuro. Al igual que toda criatura, afirma Santiago, el negociante debe aprender a no depender de sus riquezas o poderes. Hay cosas que un negociante no maneja, entre ellas el día de mañana y su propia vida, que es como vapor o neblina. Lo leíamos ahorita, hermanos. También el negociante próspero, al igual que todos los demás, debe aprender a depender de Dios para todas las cosas. La intención de Santiago no es que el rico aprenda a decir si Dios quiere, como una conformidad con la voluntad de Dios y con lo que Dios realmente quiere. O un rico obra según la voluntad de Dios u obra según su propia jactancia. Esa jactancia, como otra jactancia, hermanos, es mala. Es lisa y llanamente pecadora, como dice el versículo 16. El pecado es justamente saber hacer lo bueno
y no hacerlo. Así pasa con muchos hombres, hermano. Saben las cosas que son buenas, pero no las hacen. El cristiano rico sabe qué es lo bueno. Amar a su prójimo como a sí mismo. Lo sabe, pero no lo hace. Por eso vive en pecado. Y nos lo señala el Señor continuamente, hermanos, para no dejarnos dirigir, hermanos, por malos pensamientos. La jactancia del negociante se demuestra en su modo de conducir su vida, como si todo dependiera de él mismo. Hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. El versículo 13 que leíamos, la frase nos suena extrañamente familiar. Todos hemos hecho este tipo de planes en relación con nuestra vida. La vida exitosa, se dice, comienza con hacer planes realistas. Aquel que no hace planes vive una vida perdida y sin sentido. El problema de Santiago no son los planes en sí. El problema es hacer planes que ni toman en cuenta la contingencia de la vida, ni incluyen a Dios. Estos negociantes jactanciosos y soberbios, lo dice el versículo 16, obran como si la vida les perteneciera, como si ellos pudieran determinar las cosas más esenciales de la vida. Así también Jesús afirmó que no podemos hacer que un camello sea blanco o sea negro. Mateo 5:36. Cuanto menos hacer planes sobre el día de mañana, que es incierto. Por eso enseñó a sus discípulos a no preocuparse desmedidamente por el día de mañana. Mateo 6:34. Sino a depender de Dios para el futuro y esperar en Él todas las bendiciones. La jactancia del negociante emprendedor se muestra en el modo en que se formula su frase: iremos, estaremos, haremos, ganaremos. Siempre hablando de sí mismo, hermanos, nunca tomando en cuenta la presencia de Dios en todo tiempo. La permanencia del futuro se da por sentado. No hay ni una mínima reflexión sobre la incertidumbre que pueden traer las enfermedades, los problemas del camino, las dificultades propias de la vida. Tampoco hay en la frase del negociante una reflexión sobre la voluntad de Dios, sobre esos planes. ¿Será que Dios aprueba esos planes? ¿Estaremos haciendo bien en ir a esa ciudad? ¿Es el principal propósito de la vida según Dios el ganar dinero? Todas estas preguntas pasan muy por encima de la determinación y jactanciosa y soberbia del negociante rico. El rico no incluye a Dios en sus planes. Por eso su cristianismo es por lo menos tibio y falto de sentido vital. Acuérdese de aquella parábola, hermanos, donde aquel hombre rico ensanchó sus graneros. Dijo: voy a hacer mis graneros más amplios porque he ganado mucho y tengo que guardarlos. Amén. Pero mire, la escritura le dice, hermanos: necio, ¿no sabéis que esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Y qué será de ti? Nos pone a pensar, nos pone a meditar, hermanos. Amén. Que el mañana no nos pertenece. Como lo dice Santiago, hay que decir si Dios quiere. Pero no decirlo como un formulismo, hermanos, sino decirlo, hermanos, pensando en que todo está en las manos de Dios. El futuro, hermanos. El rico que así se comporta no solo sabe lo que será mañana, tampoco tiene sentido de qué es la vida. No saber qué será del mañana no es problema solo de los ricos o de los negociantes. Proverbio 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Nadie sabe qué será mañana, solo Dios. El rico soberbio y jactancioso, sin embargo, presume saberlo. Así es el rico de la parábola que decíamos, la parábola de Jesús, hermanos. Aleluya. Dice que él derribó sus graneros y los edificó mayores para tranquilizar su alma y gozarse por el resto de su vida. Sin embargo, Jesús le dijo, hermanos, aleluya, en Lucas 12:16-20, ahí está esta palabra, hermanos. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores,
y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, hermanos, ese mismo día, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El problema del rico no es la riqueza, el problema es él mismo, que no puede dependerse de ella. El problema con los ricos es quien domina a quién. Somos nosotros quien dominamos nuestra riqueza o es nuestra riqueza la que nos domina a nosotros. Cuando la subida o bajada de la bolsa de valores es más importante que las relaciones familiares, entonces la riqueza es un problema. Cuando el trabajo se lleva más horas que las relaciones con los demás, entonces el trabajo se ha convertido en un problema. Cuando los planes para el futuro son hechos sin tomar en consideración a Dios, entonces el futuro se ha convertido en un problema. El problema no son las riquezas, ni el trabajo, ni el futuro. El problema es querer volverse rico de la noche a la mañana. Nadie puede amontonar más de lo que alguna vez vamos a poder utilizar. La riqueza se nos ha convertido en un problema. Tenemos que aprender a saber qué es la vida. El negociante soberbio no solo no sabe lo que será mañana, tampoco sabe qué es la vida. La vida, dice Santiago, es como un vapor, humo, neblina, bruma. Un claro ejemplo de su transitoriedad. El humo, la neblina, ha sido utilizada extensivamente en la Biblia como símbolo de la transitoriedad de la vida. Y ahí está el Salmo 37:20, hermanos. Cuando el sol sale, la niebla se desvanece. Así también se desvanece la transitoriedad de la vida y está enfatizada por este aparecer y desaparecer del vapor y de la flor de la hierba. Los dos aparecen por un poco de tiempo y después se desvanecen. Tampoco el ejercicio corporal ayuda por un poco de tiempo. Dijo Pablo, pero la piedad aprovecha para siempre. 1 Timoteo 4:8. Así también aquellos que recibieron el evangelio como entre piedras, la palabra creció por un tiempo, pero al llegar la prueba se apartaron de ella. Lucas 8:13. La vida es transitoria, pero quien se afirma en Dios puede confiar en Él para el resto de su existencia en esta tierra y más allá de esta vida. El negociante jactancioso y soberbio todavía tiene que aprenderlo. Todavía tiene que descubrir que la verdadera riqueza de la vida está en obtener la sabiduría de lo alto. Lo leíamos ahorita, hermanos. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y ni hipocresía. Aleluya. Qué palabra tan tremenda, hermanos. La solución a la jactancia y la vanagloria. La solución de Santiago es simple, pero no simplista, hermanos. Más bien está indicando que marca una transición, significando contrariamente, en lugar de lo que el negociante rico debería ser, en contrario a lo que está haciendo es aprender qué quiere decir si el Señor quiere. Viviremos y haremos esto o aquello. Esta expresión es conocida históricamente como la condición de Santiago, pero se encuentra en todo el Nuevo Testamento, hermanos. Y hay varias citas, Hechos 18:21, 1 Corintios 4:19, y hay varias citas, hermanos, que nos hablan sobre esto. Es una condición que indica verdadera condicionalidad. Si el Señor quiere, lleva implícito el hecho de que no sabemos si quiere o no quiere, o por lo tanto tenemos que depender de Él en cualquiera de los dos casos. Para nosotros será lo mismo, porque queriendo Él o no queriendo, siempre será su voluntad. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Como nos enseñó Jesús, hermanos. San Juan 4:34, ahí está la palabra. Todos los planes del ser humano están determinados y dirigidos por Dios. Dice Jeremías 33:3, hermano. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Ese es el asunto, hermanos. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que depender de Dios en todo momento, buscando su consejo, buscando su dirección, buscando que Él intervenga, hermanos, directamente en nuestra vida. Desgraciadamente, muchas personas hoy en día, como lo ha sido también históricamente, utilizan esta expresión, si Dios quiere, como un simple formulismo. Los antiguos griegos lo utilizaban y también los árabes, los romanos lo cristalizaron en la expresión latina Deo volente, de la que deriva nuestro conocido Dios mediante, como dice mucha gente. Dios mediante, si Dios lo permite, si Dios quiere. Los cristianos también podemos caer en la trampa de utilizar esta expresión como un costumbrismo o como un conjuro sin tener verdaderamente su sentido propio. El que de veras entrega su vida a Dios, sin embargo, cuando dice, si Dios quiere, está dependiendo de Él más de lo que acostumbradamente lo hacemos. El consejo de Santiago es que el verdadero cristiano debiera siempre decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Las dos expresiones están unidas por una conjunción concadenada, hermanos. Si el Señor quiere, no solo viviremos, sino también haremos esto o aquello. La condición para que hagamos esto o aquello es que vivamos. Eso es lo que ha olvidado el rico en su función emprendedora. El rico ha olvidado que vive. El rico ha olvidado lo que más importante tiene que ser la vida, hermanos. Así le pasa al rico, se olvidó de Dios. Se olvidó de vivir. Se olvidó de lo más importante. El negociante piensa solo en sus negocios y se olvidó que la razón de sus negocios es vivir. El rico, como cualquier persona, debe volver a aprender a decir, si Dios quiere. El negociante rico debe aprender que la vida no depende de sí mismo, sino de Dios. El negociante debe recordar que hay otras variables para sus planes, que los horarios de los aviones y la fluctuación de la bolsa de valores. Las variables más importantes son la voluntad de Dios y la vida. Estando en estas dos cosas, el negociante puede luego hacer planes, pero planificar sin consultar ni la voluntad de Dios ni la vida es planificar para un desastre, hermanos. Qué terrible, hermanos. Por eso uno tiene que estar dependiendo de Dios. Aleluya. Cuando dependemos de Dios, hermano, Dios tiene el poder para cambiar el rumbo de las cosas. A veces se nos es muy fácil, hermanos, pensar en esto o en aquello, en lo que vamos a hacer el día de mañana. Pero, hermano, no sabemos. Hay un pasaje, hermanos, que me llamó la atención en Isaías 38, del 1 al 8. Habla de un rey, hermanos, de Ezequías. Aleluya. Dice aquí el profeta Isaías, hermano, acerca de la muerte de Ezequías. Aleluya. Que Ezequías enfermó de muerte, hermanos. Ya se había presentado antes de que Sennacherib sitiara Jerusalén, hecho que se registrara en los capítulos 36 y 37. Aleluya. Esto se menciona, hermanos, a través de la palabra para hacernos conocer que como el Señor de antemano viene tratando con nosotros. Ezequías de repente enfermó de muerte, hermanos. Y le viene el profeta Isaías para darle un mensaje, hermanos. Y le dice así, hermanos: Ezequías, arregla tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Aleluya. Pero Ezequías dice que se volvió a Dios, hermano, en oración. Y le hizo a Dios una observación: acuérdate que yo he andado en rectitud delante de ti. He andado en tus caminos en obediencia, buscando tu voluntad. Amén. Y dice la palabra, hermanos, que todavía no salía el profeta Isaías del palacio, cuando Dios le dice al profeta Isaías: devuélvete y dile a Ezequías que le voy a añadir 15 años más. Mire, por eso tenemos que buscar, hermano, la dirección de Dios. Dios puede cambiar el rumbo de las cosas cuando nosotros determinamos hacer nuestra voluntad, hermano. Cuando debemos de pensar en la voluntad de Dios.
¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Que Dios cambió el rumbo, amén, de aquella sentencia de muerte que el profeta le había traído al rey Ezequías. Y Dios es maravilloso, hermanos. Dice la palabra del Señor, nuevas son cada mañana sus misericordias. Por eso es importante acercarnos a Él, hermanos. Si nos acercamos a Dios, hermano, Él puede cambiar el rumbo de las cosas. A veces uno, hermanos, provoca aquellas situaciones adversas, contrarias, que nos vienen a hacer mucho daño. Pero hermano, cuando clamamos al Señor, como decíamos ahorita, clama a mí, yo te responderé. Cuando clamamos al Señor, Dios nos oye. Aleluya. El salmista lo dijo en el Salmo 5, hermanos. Escucha, oh Dios, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. De mañana te buscaré. De mañana oirás mi voz. Por eso es importante volvernos a Dios, hermano, cuando tenemos alguna situación contraria o difícil que no está en nuestras manos resolverlo. Así como Ezequías, hermano. Dios es misericordioso, fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aprendamos de esta oración de Ezequías, hermanos. Aprendamos. Dice que él volvió su rostro a la pared y clamó a Dios, hermano, con gran lloro. Y Dios le respondió, hermanos. Por eso es muy necesario buscar a Dios. Dios, encárgate. Aleluya. Encárgate de mí, Señor. Encárgate. Encárgate de mis problemas. Encárgate de mis cosas contrarias que me han venido. Y Dios, que es poderoso, hermanos, escuchará nuestra oración y nos hará conocer, hermano, que Él es misericordioso para con nosotros. Y cambiará el rumbo de las cosas. Como lo hizo con Ezequías. Ezequías suplicó al Señor que recordara las cosas buenas que había hecho como rey. Amén. Dice en el Segunda de Reyes 18, del 5 al 8, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Neutastán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes, hermanos de él, hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque Ezequías siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Aleluya. Dios lo bendecía, hermanos, cuando nosotros buscamos la dirección de Dios. Por eso es importante que usted y yo nos volvamos a Dios con todo el corazón, hermanos. Y ahí está la respuesta. Dios le añadió, hermanos, 15 años más. Mire qué bueno es nuestro Dios, hermano. Cuando ya está dada una sentencia, amén, solamente Él puede hacer esto, hermanos. Solamente Dios. Hoy en día que estamos viviendo esta pandemia, hermanos, a veces viene la situación difícil que nosotros mismos nos condenamos. Ya no sabemos si vamos a vivir. Nos despedimos de la familia y no sabemos, hermano, cómo conducirnos. Pero mire, hermano, mientras hay vida, hay esperanza. Clame al Señor. Clame al Señor. Aleluya. Él es nuestro socorro. Él es Jehová, nuestro ayudador. Aleluya. Él es el que nos puede sacar adelante en victoria, hermanos. Porque así como lo hizo con Ezequías, también lo puede hacer con nosotros. Quizás la ciencia nos condene, hermanos, para la muerte. Pero Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Pongamos toda nuestra confianza en Dios, hermano. Y Él extenderá su brazo fuerte y poderoso. Dice Isaías que el brazo de Jehová nos ha cortado para ayudar. Y el oído de Jehová nos ha grabado para oír. Ahí está el brazo fuerte de Dios, hermano, para socorrernos, para levantarnos ante cualquier problema que tengamos. Aleluya. Por eso la necesidad nuestra, hermano,
¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? No podemos pronosticar lo que vaya a pasar mañana, lo que vaya a pasar pasado mañana, la próxima semana. No podemos saber, hermano, pero Dios sí sabe. Y si alguna acechanza maligna, hermano, nos estorba, si alguna acechanza maligna viene y nos quiere hacer mal, nos quiere hacer daño, dice el Señor, no temas, yo estoy contigo. Yo soy Jehová, tu ayudador. Yo soy Jehová, tu escudo sobremanera grande. No te dejaré, no te desampararé. Él va a estar con nosotros siempre, hermano. Por eso tenemos